Continuando con la onda de formación de ciencias sociales, nos vamos a la página 40. El contenido que nos toca a continuación es el trabajo en las minas. Vamos a ver acerca del trabajo en las minas. ¿Qué nos dice? La plata y el oro. Vamos a ver acerca de la plata y el oro. Algunas minas habían sido explotadas por los indígenas en la época prehispánica, pero el uso de materiales preciosos era meramente ritual. Se los consideraba elementos sagrados de la tierra. ¿Qué quiere decir? Ya que en la época prehispánica nos dicen, no, algunas de las minas ya habían sido explotados, lo que son por los indígenas, pero del uso de estos materiales preciosos era meramente ritual. ¿Qué quiere decir? Que se los consideraba elementos sagrados de la tierra. Vamos a continuar. Por ejemplo, esto cambió con la conquista, pues los españoles consideraban el oro y la plata como bienes de consumo o intercambio. Así las minas de plata de Potosí, Porco, Oruro y Carangas fueron del mayor interés para los españoles. En nuestra región la plata extraída circulaba luego en forma de piñas, que eran como piedras sin forma, lingotes, monedas y utensilios. ¿Qué quiere decir? Que anteriormente, ya en la época prehispánica, nos dice que allá habían sido explotados, ¿no? Algunas minerías por los indígenas, pero estos bienes, ellos lo utilizaban meramente rituales, como ser, pero en cambio, nos dicen, ¿no? Con la conquista de los españoles, ya lo que es con el oro, la plata, consideraban como bienes de consumo, de intercambio, ¿no? Ellos ya lo explotaban, ¿no? O sea, ya lo utilizaban ya no como medios rituales, sino como medio bienes de consumo o intercambio, ¿no? Que ellos realizaban. Por ejemplo, vamos a continuar, nos dice que en el oro era más escaso en nuestro territorio. Sin embargo, en los valles de La Paz como Chuquiabo, hoy La Paz, Sorata, se encontraba mucho oro en los ríos. Por ello, el propio conquistador Pizarro tomó al valle de Chuquiabo como su encomienda para beneficiarse con esa producción. Nos dice que el oro en nuestro territorio era más escaso, pero sin embargo, lo que es en los valles La Paz, nos dice, ¿no? Una parte de Sorata se encontraba lo que es el oro en los ríos. Entonces el conquistador Pizarro se fue, lo que es, tomó el valle Chuquiago para beneficiarse de esa producción del oro, ¿no? Como podemos ver acá en la imagen, por ejemplo, esta parte nos dice que la pintura del Cerro Rico de Potosí, aquí en el año 1545, fueron descubiertos yacimientos de plata de manera de mucha riqueza. Ya en 1545, el Cerro Rico de Potosí, como se ve en la imagen, ya había sido descubierto, ¿no? Donde ahí se encontraba yacimientos de plata y mucha riqueza. Desde ese año de 1545, nos dice que el sistema de explotación en 1545 empezó lo que es la explotación de la riqueza del Cerro Rico de Potosí. Entonces, a partir de la fecha, desde 1545, el Cerro Rico de Potosí fue explotado, lo que es toda la riqueza, ¿no? Por los españoles, y actualmente aún sigue lo que es el Cerro Rico de Potosí. El cerro contenía tanta plata que fue necesario aplicar un sistema de extracción en el que trabajaran grandes masas humanas. Con este fin, la mitad, el virrey Toledo acudió del sistema andino de reciprocidad y la adoptó para sus objetivos, creando así un nuevo sistema de explotación minera. Entonces, cuando ya habían descubierto el Cerro Rico de Potosí, que extraía gran riqueza, nos dice, ¿no? Ellos buscaron lo que es un nuevo sistema de extracción para, no, para en el trabajo, para lo que trabajarían ahí grandes masas humanas para explotar las diferentes minas mediante el Visey Toledo. Vamos a continuar. Por ejemplo, en el sistema toledano se conoció como mita minera, consistía en el trabajo obligatorio de todos los hombres mayores de 18 años durante un año, ¿no? Cada cierto tiempo en las minas de Potosí los trabajadores se denominaban mitayos. Para la provisión continua de trabajadores fueron elegidos 16 provincias altiplánicas, desde el norte del lago Titicaca hasta el actual altiplano peruano, que es hasta
Potosí, incluyendo las regiones de La Paz y Oruro, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? El nuevo sistema de trabajo que ellos habían visto para explotar toda la riqueza del Cerro Rico de Potosí consistía en que el trabajo obligatorio de los hombres de mayores de 18 años por un año, ¿no? Entonces, a partir de los 18 años, los hombres mayores de 18 años tenían que dar sí o sí prestar el trabajo obligatorio mínimamente de un año explotando lo que es toda la riqueza del Cerro Rico de Potosí en beneficio de los conquistadores, ¿no? Vamos a continuar. Por ejemplo, donde dicen en la mitad de Potosí el trabajo era asalariado, pero la paga era insuficiente para vivir dignamente. Además, los labores en la mina implicaba la inhalación de polvo y gases tóxicos que provocaban enfermedades mortales. Estas se convirtieron en la mayor causa de muerte entre los mitayos, junto con los accidentes dentro de los socavones de gentes hasta esa ciudad. Por ejemplo, el sistema de trabajo que ellos vieron, el trabajo obligatorio a partir de los 18 años, estos trabajadores eran asalariados, pero el salario que ellos percibían no era insuficiente lo que es para la vida dignamente, ¿no? Además, que este trabajo tenía, ¿no?, las consecuencias, por ejemplo, de las diferentes enfermedades a causa de lo que ellos inhalaban polvo y gases tóxicos, que esto provocaba a las diferentes enfermedades mortales que ellos podían recaer, que esto podría causar lo que es hasta la muerte, ¿no? Y también los diferentes accidentes dentro del cerro que ellos tenían que ingresar y extraer la riqueza, ¿no? Entonces tenía diferentes consecuencias hasta que podía llegar a la muerte. También vamos a continuar. Los mitayos frecuentemente llevaban a sus familias con ellos. Por este motivo, alrededor de Potosí crecieron barrios de diferentes grupos provenientes de otras regiones de la audiencia de Charcas, la gran ciudad minera que llegó a contar con 14 barrios. ¿Qué quiere decir? Que no, los mitayos frecuentemente que ellos llevaban lo que es a las familiares con ellos. Por eso que nos dice alrededor de Potosí crecieron diferentes barrios, grupos provenientes de otras regiones, como es la audiencia de Charcas, la gran ciudad minera, llegó a contar aproximadamente con 14 barrios indios que creció, ¿no? Que llevaban, por ejemplo, los mitayos, que ya era el trabajo obligatorio a partir de 18 años, ellos llevaban también consigo a sus familiares. Por eso es que creció alrededor de 14 barrios. Vamos a continuar por el comercio. Vamos a ver acerca del comercio colonial. Una de las áreas que más se desarrolló durante la colonia fue la del comercio. De hecho, podríamos decir que los españoles, ¿no? O sea, el comercio, una de las áreas que más desarrolló durante la colonia era el comercio que se desarrollaban, podríamos decir que los españoles, por ejemplo, ellos inauguraron lo que es antes de la colonia, se realizaba lo que es el intercambio de productos. Eso estamos hablando antes de la colonia, pero no se utilizaba la moneda como para comerciar, ¿no? O sea, antes de la colonia ellos ya utilizaban lo que es el comercio, pero el intercambio de productos, pero la moneda en este caso no le utilizaban para comerciar. Sin embargo, en Europa, en cambio, además de la moneda, había otras formas de pago, ¿no? Como las letras de cambio, y también se realizaban préstamos. Por ejemplo, en Europa, aparte de pago lo que es de las monedas, también realizaban las letras y también realizaban lo que son los préstamos, ¿no? El comercio, vamos a continuar por ejemplo, para este comercio fue necesario fabricar moneda o dinero. Con ese fin se creó la Casa de la Moneda. Entonces, para este comercio ellos habían visto lo que es la necesidad de fabricar dinero. Entonces, con ese fin ellos crearon lo que es la Casa de la Moneda, ¿no? Que hoy actualmente existe en Potosí, la Casa de la Moneda, para fabricar el dinero y poder tener el pago mediante el dinero, ¿no? Donde el mineral extraído del Cerro Rico de Potosí era convertido en láminas que luego se cortaban y se sellaban con el escudo de la corona española. Por ejemplo, primero para realizar la moneda, esto eran extraídos en láminas, luego se cortaba y se sellaba el escudo, como podemos ver acá, ¿no? Ellos ya después ya lo ponían el sello para el escudo de la corona española que ese entonces estaba, ¿no? Existían diferentes monedas cuyo valor dependía de su peso, como ser el peso de 8 reales o el de 5 reales. O sea, entonces
peso, existían diferentes monedas, ¿no? Cuyo valor dependía de acuerdo al peso que tenía la moneda. Por ejemplo, si pesaba como ser el de 8 reales o el de 5 reales. Por ejemplo, aquí, si podemos ver, tenemos las diferentes, la primera moneda. Monedas producidas durante la época colonial. La de la izquierda, si podemos ver en esta parte que está marcada, corresponde a lo que es a la época en que reinaba en España y el rey Felipe, ¿no? Entonces, toda esta moneda que podemos ver es en la época en el que reinaba la España y el rey Felipe en esa época, ¿no? Vamos a continuar. Por ejemplo, la plata circulaba dentro del territorio, pero la mayor parte era exportada a España o a través del puerto de Arica. ¿Qué quiere decir? La plata, toda la plata que habían ellos realizado en la Casa de la Moneda y en otras partes, él circulaba dentro del territorio, pero mayormente la moneda era explotada, lo que es a España, ¿no? O sea, era exportada a España a través del puerto de Arica. Entonces, mayormente ha sido exportada a Puerto de Arica durante la época del lo que es ¿no? Lo que estaban los españoles. Entonces, todo este dinero que habíamos visto que ellos habían fabricado, realizado mediante el trabajo obligatorio, era exportado lo que es a España mediante la corona española, que es entonces estaba a la cabeza, ¿no? Eso sería.